Queridos hermanos, para mí es un gozo, como todos los miércoles, estar con ustedes para reflexionar un poco la palabra de Dios. Estaba recordándome que en 2 ocasiones el Señor Jesús envía a sus discípulos a pescar. La primera vez es cuando conoció a Pedro y la segunda es a la que me quiero referir en este instante, fue cuando Él había resucitado de entre los muertos y vio a sus discípulos padeciendo en el mar de Tiberias porque no habían podido pescar nada. De tal manera que les dice que regresen a pescar. A ese momento yo quiero referirme para que usted lea, por favor, Juan capítulo 21, versículo 11. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Queridos hermanos, me llamó mucho la atención el énfasis de Pedro, de Juan, mejor dicho, cuando dice, y la red no se rompió porque eran grandes peces, eran 153. Y esto lo puede usted relacionar con las bendiciones de Dios. Cuando el Señor bendice, lo hace abundantemente y lo hace para que no padezcamos o no suframos por falta de ella. De tal manera que se confirma Proverbios 10:22, que dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Así que debemos de ponernos a pensar que Dios nunca más o menos bendice, Dios jamás medio bendice, es decir, Dios no bendice a medias. Él es sumamente generoso en sus beneficios, porque aquí en esta historia fueron muchísimos peces, grandes peces, y la red no se rompió. Entonces la pregunta más inquietante que me han hecho algunas personas es, ¿por qué parece que no recibo mi bendición completa? ¿Por qué parece que a veces solo recibo un pedazo de la bendición? Y yo les dije que hay varias causas y pensaremos en algunas de ellas, en las más evidentes. Mire, si lo vemos de que Juan habla de que la red no se rompió, es porque muchas veces nosotros cuando vamos de pesca se rompe la red y queda regado todo el producto que Dios nos iba a dar con la bendición. Y pensamos que Dios da poco, pero la realidad es que mis actos pecaminosos, mi maldad, mis malos pensamientos, mi forma incorrecta, antibíblica de hacer las cosas, tira la bendición y hace que yo recoja poco. Así que la primera causa de recibir poco bajo la nula bendición es el pecado y jamás va a ser la voluntad de Dios en darme poco. Es decir, cuando la bendición no es completa, no es porque Dios sea tacaño o inaccesible o nos quiera castigar con poquito. Lo que sucede es que nosotros tiramos en el camino lo que corresponde de bendición. Así que hay que guardar nuestro corazón, trabajar con el Espíritu Santo para que no se rompa la red y que recibamos bendiciones que sean gloriosas y que no perdamos en el camino los beneficios completos de Dios. Por otro lado, para que no se rompa la red en el camino o no pesquemos grandes peces y pesquemos solamente pescaditos chiquitos, la fe es fundamental para ser bendecidos. Tenemos que romper con los esquemas de orar de una manera incorrecta cuando yo oigo que dicen, Señor, bendíceme aunque sea poquito. Señor, dame un autito, dame una cosa pequeñita. No tanto, Señor, solo un poco. Hace que nosotros tengamos una medida de incredulidad y tengamos una mente limitada por la fe disminuida,
por el pecado para no esperar grandes cosas de Dios. Así que el consejo que yo le digo es, ¿cómo tener más fe? Bueno, desde luego, como siempre le he dicho, necesitamos santidad. Segundo, necesitamos del conocimiento de la palabra de Dios para conocer los grandes alcances del Señor para bendecirnos, porque somos sus hijos, porque nos ama y porque se goza en bendecirnos ricamente. Así que Dios le quiere dar los más grandes peces, pero los recibe los más pequeños por la incredulidad que está atada al pecado. Y la conciencia hace que tire la bendición en el camino. La conciencia es esa red que cuando tiene agujeros no permite que creamos en una bendición completa. Amados, jamás piense que Dios le va a quitar o le va a dar poco. Mejor piense que nosotros debemos de operar mejor para recibir completa la bendición. Que no estorbemos al Espíritu Santo con las cosas inadecuadas de nuestro carácter y personalidad que hace que se rompa la red. Hermanos amados, siempre es importante que arreglemos la red a través de quitar de nuestra vida pecado y maldad y asistir consistentemente a la iglesia para ser discipulados y entender los grandes alcances del amor de Dios. Para mí ha sido un gusto saludarlo en esta mañana y pedirle al Espíritu Santo que no se rompa su red.